neurociencias han ayudado mucho a entender, a dar luces sobre problemas fundamentales de temas muy psicológicos como inteligencia, personalidad, aptitudes, percepción, aprendizaje. Y entonces la psicología necesita integrar esos hallazgos sin ser reduccionista. Yo estoy completamente en desacuerdo con el reduccionismo, o sea, con que el nivel de explicación comportamental sea absorbido por el nivel de explicación neurológico. Yo considero, por ejemplo, que la obra de Bunge que escribimos juntos, Filosofía de la Psicología, es más reduccionista de lo que yo hubiera querido. O sea, sí, hay mucho reduccionismo en ese libro y Bunge siempre insistió en que no era una obra reduccionista, pues no es reduccionista, pero se podría interpretar como tal. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, feliz día para todas las personas que nos están escuchando. En esta oportunidad tenemos la fortuna de contar en esta entrevista con uno de los mayores exponentes de la psicología en Colombia, quien es el doctor Rubén Ardila. Me voy a permitir hacer una breve introducción del doctor Rubén Ardila. Eh, Realmente el doctor Rubén Ardila es uno de los mayores exponentes de la psicología en nuestro país. Es un referente de la psicología en América Latina y en el mundo también. Y bueno, tenemos la grata satisfacción de contar hoy con su participación. El doctor Rubén Ardila obtuvo el título de psicólogo en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente su doctorado en psicología experimental en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Su actividad académica e investigativa se ha desarrollado principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de los Andes y la Universidad Santo Tomás, en Colombia también, aunque ha sido profesor invitado en diversos países del mundo. Sus principales campos de trabajo e investigación han sido la psicología experimental, la historia de la psicología y los problemas sociales. A lo largo de su carrera han destacado temas como la influencia de las experiencias tempranas en el comportamiento animal, la evolución de la conducta, las pautas de crianza en los niños, la, el impacto psicológico de la guerra y los efectos del desempleo, entre otros. El doctor Rubén Ardila propuso una teoría integradora de la psicología que denominó síntesis experimental del comportamiento. Hoy tendremos la oportunidad de hablar un poco de esta propuesta y su objetivo de establecer un paradigma unificador para la psicología. Es autor de los libros Historia de la Psicología Comparada, Historia de la Psicología en Colombia y Walden 3, del cual hablaremos. Walden 3 es una novela científicamente elaborada bajo los postulados de la psicología experimental del comportamiento. Bueno, pues, doctor Rubén Ardila, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por ilustrarnos con su experiencia y sabiduría. Gracias a ti por la invitación. Bueno, doctor Rubén Ardila, nosotros siempre comenzamos estas entrevistas preguntando cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a su campo, es decir, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar psicología? Nos gustaría conocer un poco, digamos, de los inicios de uno de los referentes más importantes de la psicología en Colombia. Pues mira, yo considero que siempre tuve interés por conocer las motivaciones de las personas, por qué la gente actúa en la forma como lo hace, cuáles son las razones por las cuales a veces se hacen cosas que las personas no quisieran hacer, en fin, todo el área de la motivación. Una cosa importante de enfatizar es que cuando yo entré a la Universidad Nacional,
Yo era de las primeras promociones y de la ciudad donde yo provenía, que era Pereira, no había psicólogos, o sea, no había nadie. O sea, yo nunca conocí un psicólogo antes de entrar a la carrera. Leí mucho de psicología, leí muchos de diferencias individuales, etcétera, y consideré que ese era el camino que yo quería seguir. Mis padres siempre me apoyaron en todas mis actividades, eh, fueron pues muy colaboradores con todas estas cosas y era realmente un camino que yo no conocía, que no sabía por dónde iba. Sí, y realmente digamos que en la psicología tenemos muchas personas que han sido referentes muy importantes en nuestro campo. Entre ellos, nunca podemos dejar de citar a psicólogos como fueron Skinner o como el mismo Eysenck. Y me gustaría saber, doctor Rubén Ardila, cómo fue su experiencia de trabajar y entablar relaciones con estas personas. Para las personas que no conocen a estas personas de las que estoy hablando, pues Skinner fue un psicólogo, digamos, muy importante en nuestro campo, pionero en la psicología experimental, en el conductismo, quien postulaba, digamos, de forma muy resumida, que el comportamiento al ser observable, digamos que es una forma de entender nuestros procesos psicológicos básicos. Entonces me gustaría preguntarle cómo fue su experiencia de primera mano trabajando con estos personajes, ya que para muchas generaciones, como en las que yo pude tener la oportunidad de estudiar y para las actuales, pues estos autores fueron conocidos solamente a través de los libros. Entonces, ¿cómo aportaron también ellos eh, al pensamiento del doctor Rubén Ávila? Bueno, en el caso de Skinner, yo leí muchas cosas sobre él. Realmente leí por mi cuenta, no era que en la universidad sí se hablaba de Skinner, pero no era para nada relevante, ni central, ni nada de eso. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, que era la única facultad de psicología que en ese momento, la primera y única, fundada por Mercedes Rodrigo, una inmigrante española, como todo el mundo, tangencialmente. A Skinner yo le escribí, él me contestó, o sea, estuvo muy amable conmigo y muchos años después de haber iniciado esa correspondencia, yo consideré que era importante conocerlo en persona, le solicité una entrevista y me la concedió. Entonces yo viajé a Bogotá, Nueva York, eh, Cambridge que es donde queda la Universidad de Harvard, y me entrevisté con él y a raíz de eso comenzamos como una relación muy positiva. Era una él sabía la admiración que yo tenía por su trabajo. Él sabía que yo había leído todos sus libros hasta ese momento. Me contó el tipo de cosas que estaba haciendo. Conocí su familia, en este caso únicamente su esposa. Más adelante conocí a su hija Julie. En fin, se estableció una relación que duró realmente hasta la muerte de Skinner. Vi a Skinner por última vez una semana antes de morir él, que era cuando dictó la conferencia en la APA en el 1990. Skinner murió en el 18 de agosto de 1990. Bueno, esa fue mi relación con Skinner. Yo sigo teniendo una gran admiración. Nuestros diálogos fueron muy positivos y teniendo claro que había cosas que yo no compartía.
Y esas cosas, había muchísimas que sí compartían, pero había algunas cosas que no, y nosotros sí hablábamos de ese tema. Skinner fue muy receptivo también a lo que yo decía. Él era un gran argumentador, pero también era una persona de mente bastante abierta. Bueno, eso es Skinner. Sobre Eisen lo conocí en un congreso y también hicimos muy buena amistad, pero no como con Skinner, sino mucho más lejana. Con Eisen partí yo un congreso en Argentina que fue tremendamente importante para la psicología argentina, que era 100% psicoanalítica en esa época, y esa visita de Eisen colaboró ampliamente a abrir los horizontes de la psicología argentina. Luego lo vi en varios congresos, lo invité a Colombia, Eisen vino a Colombia, nos dictó a un curso colombiano de psicología, nos dictó varias conferencias, seminarios, y ahí se quedó muy impresionado con el nivel científico que tenía la psicología colombiana. O sea, la información que él tenía era la misma de todos, o sea, nada, no sabía nada sobre la psicología colombiana, y el haber compartido con mis colegas, con mis estudiantes, etcétera. El congreso lo hicimos en la Universidad Nacional, pero no tenía nada que ver con la universidad, sino que era la asociación gremial, la Sociedad Colombiana de Psicología. Eh, yo recuerdo una vez en una reunión de la APA, en una convención de la APA muchos años después, que ahí sí que estaba hablando de perspectivas internacionales. Entonces digo que él se ha sorprendido del nivel científico tan alto que tenía la psicología de España y la psicología de Colombia. Después yo me acerqué y lo felicité, le agradecí por sus palabras, y me dijo, ay, yo no sabía que tú ibas a venir a la reunión, porque yo no tenía ningún trabajo en ese momento en la APA, sino simplemente fui de asistente. O sea, que no era él porle tú como por quedar bien, no, sino que él realmente pensaba que la psicología colombiana, además de la española, tenían un nivel muy alto. Luego de su visita a Colombia, que fue en la década del 90, él desarrolló un tumor cerebral, y la esposa fue la que me contó en una carta que él estaba bastante enfermo, y finalmente cuando falleció. Aysen es probablemente el psicólogo más distinguido que hemos tenido en Colombia. Hemos tenido muy buenos invitados, pero yo creo que él ha sido la persona de mayor nivel, y todo lo deseable para el desarrollo de la disciplina en el país. Así es, y siendo, digamos, el doctor Skinner uno de los pioneros en el conductismo que nos enseñó a comenzar a entender mejor el comportamiento como forma de entender nuestros procesos psicológicos básicos, y también Eysenck en sus aportes en los temas de la inteligencia, de la personalidad, incluso de las terapias conductuales, cómo ellos aportaron al pensamiento del doctor Rubén Ardila. Creo que aportaron mucho. Fueron influencias muy valiosas, que yo reconozco bastante. Con Einstein yo tenía una divergencia de fondo, y es que él realmente era muy determinista genético. Él era muy determinista genético, por ejemplo, en los temas como y como las bases fisiológicas de la inteligencia, las diferencias entre los grupos que puedan conducir a líos de discriminación racial. Y eso era una cosa muy complicada, y le metían mucha política a eso.
En el caso de Skinner, Skinner nunca se metió con esos temas y estuvo fuera de esos temas, pero en el caso de Ace, él sí era una persona muy vocal, como se dice en inglés, o sea, muy expresaba sus opiniones y decía, y bueno, pero realmente en el caso de Ace, mi mayor el mayor aporte que yo recibí era la importancia de las terapias cognitivo-conductuales. O sea, yo creo que fue eso. Y lo que menos fue el determinismo genético, que definitivamente eso no está dentro de mi campo para nada. Pero sí las terapias y la defensa que él hacía de la psicología. Ujú. O sea, ese era un defensor fuerte, acérrimo de la psicología en un contexto bastante psiquiátrico que era el de Inglaterra, de la Mosley Hospital de Londres. Ese era su campo de trabajo y había muchas discusiones con psiquiatras y muchos enredos de esa naturaleza. Esas fueron buenas influencias que yo valoro y que considero que hicieron un troquelado básico, sabiendo también que nunca seguí yo las ideas de ninguno de los dos a pie juntillas, o sea, 100% yo tenía divergencias y las expresábamos amablemente, así que había como un respeto mutuo a las diferencias y había muchísimas similitudes que eran lo más importante. Ujú. Qué interesante. Doctor Rubén, en otras ciencias nosotros podemos ver, por ejemplo, en la física o en la química, que no existen diversas físicas o diferentes químicas o matemáticas. ¿Por qué parece que existieran tantas psicologías? Es decir, somos realmente, según parece, ¿no? Una psicología fragmentada. Es más, porque a veces parece difícil acordar cuál es el objeto de estudio de la psicología. Yo creo que el objeto de estudio de la psicología lo compartimos, aunque no se diga así, y es el estudio del comportamiento y sus relaciones con el ambiente, tanto interno como externo. Lo que ha pasado es que el área de trabajo de la psicología es un área de trabajo muy compleja y la razón por la cual es muy compleja es porque nosotros estamos muy inmersos en los problemas psicológicos. No es que la astronomía no sea compleja, la biología no sea compleja, sí son complejas y la psicología también lo es, pero lo que pasa con la psicología es que estamos muy involucrados y en ese sentido el tema de objetividad se hace muchísimo más complicado. Es lo de la frase que tengo yo como una conferencia que alguna vez en Argentina y es, ¿será capaz la mente de entenderse a sí misma? O sea, realmente eso es un tema muy de fondo. En cuanto a la parte práctica, cómo se inventan que hay tantas, varias psicologías, rastreando históricamente esos procesos, porque la psicología en un comienzo pues no tenía así tantos puntos de vista, me encontré con una mujer muy reconocida que es Edna Heidebreder. Edna Heidebreder es una psicóloga estadounidense de la década de 1930, que fue una líder de 1A. Entonces ella escribió un libro que se llama Siete Psicologías, Seven Psychologies en plural, y ahí habla de lo que ella considera que son siete psicologías, de las cuales realmente eso no tiene sentido. Por ejemplo, ella habla de la psicología de Woodward como una escuela, la psicología de Tigner como otra, la psicología de Bunt como otra, el psicoanálisis sí, el conductismo sí. No menciona, por ejemplo, la psicología humanista, que no había comenzado. Entonces, ese libro de siete psicologías tuvo mucha influencia, aunque ya los siete específicos no,
pero sí el concepto de que la psicología tenía como muchas formas de mirarse, que es lo que son denominadas las escuelas psicológicas, que una cosa muy interesante es que las escuelas psicológicas son análogas a los paradigmas de Kuhn. Esa interpretación es discutida, hay mucha gente que no comparte eso, en fin, pero yo de todas maneras creo que las polémicas académicas al interior de las disciplinas son muy valiosas, son muy valiosas. Y yo creo que no existen escuelas psicológicas como no existen escuelas en física ni nada, sino que en el caso de la psicología existieron y tal vez el origen histórico es el libro de Edna Hedberg, y yo no sé si está traducido al español, pero no es una obra que aparentemente haya tenido ninguna influencia muy decisiva en nuestro contexto lingüístico y cultural, pero sí en las grandes ligas de la psicología, ante todo de Estados Unidos. O sea que no hay muchas psicologías. La psicología es una ciencia social y una ciencia natural. Probablemente la palabra más correcta sería ciencias del comportamiento, pero de todas maneras tiene aspectos de ciencia natural y de ciencia social. Ah, qué interesante, porque justamente sobre eso le quería preguntar. Aquí en Colombia, como usted bien sabe, nosotros tenemos facultades y departamentos de psicología. En el caso de los departamentos, algunos pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y en otros casos pertenece psicología a Facultad de Ciencias de la Salud. ¿A qué se deben esas diferencias? Porque también parece que sigue latente la discusión sobre si la psicología es una ciencia natural o social. Entonces, ¿por qué esta discusión realmente tiene sentido? Esa discusión no tiene sentido. La psicología debe estudiarse en facultades de psicología, de la psicología, ciencia natural y ciencia social, y no cuadraría en una facultad grande, como pasa, por ejemplo, en la Universidad Nacional, a la cual yo estuve vinculado la mayor parte de mi vida. Y la facultad, primero la facultad de psicología, luego se convirtió en departamento de la Facultad de Ciencias Humanas. Y uno no se imagina los problemas que había para que un decano de cualquier disciplina diferente de psicología colaborara, por ejemplo, eh, con la compra de laboratorios, de instrumentos para laboratorios experimentales, de comida para animales, de dedicarle tiempo y personal a la investigación, perdón, básica con animales. Y eso era mucho problema porque las demás disciplinas que estaban incluidas en la Facultad de Ciencias Humanas no tenían ni remotamente nada que ver con eso. Y como la imagen de la psicología, la percepción social de la psicología es muy diferente de lo que es la psicología en realidad. O sea, nosotros no hemos logrado dar al público la imagen correcta de nosotros como ciencia, como profesión, como una manera de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, lo que los no psicólogos entendían era muy distinto a lo que entendíamos los psicólogos y era muy complicado manejar los laboratorios. Aristóbulo Pérez fue el líder en el proceso en el caso de la Nacional. Pero todo eso se soluciona teniendo facultades de psicología, no departamentos de psicología, pero facultades de psicología, o sea, mucho más integradas, mucho más creativas, eh, todo eso así. Y de acuerdo, digamos, con esta respuesta, ¿cuál es su opinión, doctor Rubén Ardila, sobre la formación actual que se imparte en las universidades a los futuros psicólogos? ¿Y cómo cree que podría mejorarse esa educación a los psicólogos que se están formando en este momento
para, digamos, mejorar en cuanto a los profesionales que vamos a tener en el futuro y cómo también crear esto que usted nos está contando de que las personas no psicólogas, digamos, las personas del común puedan entender el objetivo de la psicología y su importancia a nivel individual y social. Sí, yo creo que nosotros tenemos en Colombia, en América Latina, programas de psicología de alta calidad y otros que no lo son tanto. Con una profesión tan grande como es la profesión de psicólogo en Colombia, entonces en algunos casos el entrenamiento, la formación está de acuerdo a los estándares internacionales, en otros casos no lo está. Algo que es importante es el hecho, hablando específicamente de la formación, es el hecho de dos modelos de formación que coexisten. Uno es un modelo integrado, que es un modelo de 5 años en la escuela en tesis, en prácticas, y la persona sale formada en todas las áreas de la psicología. No se requiere hacer un máster ni un doctorado, sino que se trabaja con los 5 años. El segundo modelo es lo que yo he denominado, o lo que se ha denominado más bien, modelo de niveles, que es el modelo anglosajón de Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, en el cual la formación en todas las disciplinas, no solo en psicología, se da en niveles, o sea, un nivel básico de 4 años, un nivel de maestría que casi siempre dura 2 años y que está orientado más hacia asuntos prácticos, y un nivel de doctorado que es sumamente exigente y que se centra mucho en ciertos cursos metodológicos y en una muy buena disertación doctoral, que sea una contribución original al conocimiento. Entonces, ese modelo anglosajón, ha comenzado a influir mucho en nuestra formación de psicólogos en Colombia. Entonces, lo que nosotros tenemos es que los programas de 5 años tienen mucha presión para bajar y también para bajar la calidad, porque se considera que el egresado va a cursar una maestría o en el caso que quiere ser investigador va a cursar un doctorado. Entonces, los cursos de pregrado no tienen por qué ser de tan alto nivel porque la persona va a seguir estudiando. Y la verdad es que eso no ocurre. Mucha gente no hace maestrías ni doctorados, entonces lo que se hace es bajar el nivel de la formación. El modelo de niveles tiene la ventaja de que la formación es más profunda, que la formación es más especializada y tiene precisamente la misma desventaja de que no se estudia sino un campo específico y no se conocen muchos demás. Se abre un nivel uno, que sería el nivel de bachelor de 4 años, un nivel de un máster. El de 4 años es muy de psicología y cultura general, y el de máster es más orientado hacia asuntos prácticos, aunque también hay máster investigativos. Y el doctorado definitivamente es para investigación, aunque también gente que quiere trabajar en asuntos prácticos, clínica, organizacional, educacional, social, criminológica, cursan doctorados. De manera que esos dos modelos están coexistiendo en la psicología colombiana y ha habido muchas discusiones y muchos conflictos al respecto. Como tal vez mucha gente sabe, yo organicé en diciembre de 1974, o sea, hace 50 años, en la primera conferencia latinoamericana sobre entrenamiento en psicología.
ahora cumple 50 años y se van a hacer unas celebraciones históricas al respecto en el Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que será en Arequipa, Perú, este mes de junio. Entonces va a ser un día dedicado a ver qué quedó de esa conferencia, que quedaron muchas cosas, ¿sí? Y yo reuní las personas que eran responsables, yo era el director de psicología de los Andes en ese momento. Eh, Reuní a las personas encargadas de la formación de psicólogos en la mayor parte de los países latinoamericanos y de ahí sacamos un modelo que básicamente se ha seguido aplicando y que todavía tiene mucha influencia. Perdona, la formación ha sido compleja, es un tema que se discute mucho, mucho, mucho. Pues a mí me extraña que se discuta tanto, habiendo tantos temas importantes en psicología. Eso es sí lo que más se discute, cómo vamos a formar los psicólogos, cuántas estadísticas, cuántas matemáticas, cuántas prácticas, práctica en un área, práctica en varias áreas, qué tanta base fisiológica se va a estudiar, bueno, todo lo relacionado con la formación de profesionales. Y las distintas universidades tienen puntos en común, pero también hay puntos de divergencia. Y como yo he dicho que hay programas de psicología de altísima calidad, pero de altísima calidad, y hay otros que definitivamente no tendrían razón de ser. Y los egresados pues hacen lo posible para hacer su trabajo sin la formación adecuada. ¿No? Que la situación es bastante variopinta y bastante heterogénea. Mm. Yo no sé si para bien o para mal, pero todas las... ¿Cuáles cree el doctor Rubén Ardila que son los puntos como más importantes para los psicólogos tener en cuenta, los psicólogos en formación, para salir bien formados en su carrera? No, pues yo creo que los psicólogos en formación deben saber que es muy importante ser uno siempre un estudiante, un perpetuo estudiante, lo cual implica que usted se gradúa, recibe su título de psicólogo, su doctorado, su maestría, y no sabe todo sobre la psicología. Hay que seguir estudiando, hay que ir a congresos, hay que pertenecer al gremio profesional, en este caso el Colegio Colombiano de Psicólogos, que está haciendo muy buen trabajo, valga la propaganda, valga la cuña, están haciendo muy buen trabajo ellos. Hay que seguir siendo estudiantes, hay que participar de la comunidad psicológica, hay que tener un sentimiento de identidad con la disciplina, porque como se trabaja en muchos casos en contextos interdisciplinarios, es importante que no se pierda la identidad de que usted es un psicólogo y está trabajando con economistas, con políticos, con biólogos, con neurocientíficos, pero usted es un psicólogo. O sea, lo que está trabajando es la perspectiva psicológica, además de otras perspectivas, pero no dejar de lado la perspectiva psicológica. O sea, la idea para los nuevos psicólogos, las nuevas generaciones, es ser perpetuos estudiantes. Eso suena extraño, pero ya que es como debe funcionar. Sí, me quedo con esa frase. Creo que es muy, muy importante siempre tener esa visión de eterno aprendiz Ujú. en todo lo que nosotros hacemos. Doctor Rubén Ardila, cambiando un poco de tema, a veces existen procesos psicológicos que por su naturaleza parecen a primera vista que no son susceptibles de escrutinio científico. Por ejemplo, los estados alterados de conciencia, como sucede con las sustancias psicodélicas o por medio de la meditación, que pueden inducir estos estados de conciencia alterados.
¿Cuál es el papel para usted de una psicología científica en el estudio de este fenómeno? Pues sobre eso se ha estudiado mucho. Hubo una etapa en la cual se investigó que fue en la década del 60 y, luego, y eso se canceló como un área de interés. Y recientemente ha renacido mucho. La década del 60 era fundamentalmente liderada por las ideas de Aldous Huxley, el LSD, las comunas hippies, todo eso. Y ahora recientemente son temas basados en la ciencia en el sentido más estricto. Realmente a mí no me parece que sea un área en la cual haya como tantos obstáculos. Simplemente nosotros somos seres biológicos, tenemos una serie de sustancias químicas que nos producen ciertos efectos y cuando se usan ese tipo de fármacos, de psicofármacos, pues obviamente hay cambios y eso pues nos ayuda a entender, pues ante todo como la relatividad de la percepción, la relatividad de la cognición. O sea, eso ha sido útil y eso se está trabajando bastante en este momento. Parece que como ha sido siempre un área marginal, no es algo de lo cual se converse mucho o se esté de acuerdo. Sí, correcto. De hecho, en este momento yo estoy liderando el campo de neurociencia y psicobiología en el Colegio Colombiano de Psicólogos y vamos a comenzar todo digamos, una planeación de cursos y actualizaciones sobre estos fenómenos, sobre el uso de estas sustancias psicodélicas, ¿no? Desde la psicología y también desde la neurociencia para poder actualizar a los psicólogos sobre este campo, ¿no? Haciendo como un puente entre la neurociencia y la psicología. Eh, bueno, doctor Rubén Ardila, usted entre los libros que ha escrito tiene uno muy interesante que es el libro Walden 3, ¿no? Me gustaría preguntarle cuáles son las diferencias y similitudes con el Walden 2 de Skinner y qué lugar cree que debería ocupar en la educación de la psicología actual este tipo de literatura. Bueno, Walden 3 es una novela utópica eh, que se basa en el análisis experimental del comportamiento, al igual que lo es Walden 2. Eh, Realmente hay muchas cosas en común, pero también hay muchas cosas diferentes entre los dos. Por ejemplo, Walden 2 es una comunidad pequeña en el centro de Estados Unidos, en la cual la gente trabaja poquito, entre otras cosas, le dedican mucho tiempo a interactuar, a oír música clásica, a ese tipo de cosas, y realmente son grupos felices. Es obvio que hay sociedades basadas en el Walden 2. Por ejemplo, los Orcones en México es la más conocida de todas, pero también hay otras en España, en Estados Unidos, etcétera, basadas en Walden 2. Por otra parte, Walden 3 es una sociedad completa, que es un país, en vez de ser un grupo pequeño, es toda una nación, y la diferencia fundamental es la importancia que se da en Walden 3 a los factores sociales y políticos en grande. O sea, Walden 3 es una gran caja de Skinner, que es un país. Eh, en ese país, dos personas se encuentran, que son un psicólogo suramericano que no se dice de qué país es, y que está trabajando
Panamá es el sitio donde se lleva a cabo Walden 3. Un dictador de Panamá. Entonces, el concepto de base es la idea del filósofo gobernante de los griegos y romanos, solo que es en dos cabezas diferentes, no en una. O sea, el dictador tiene el poder y el otro, el científico, es el que hace el trabajo. En Walden 3 los factores políticos, sociales, son muy centrales. Eh, los asuntos relacionados con la estructura de la familia, con la producción, con la filosofía política, todo ese tipo de asuntos son bastante centrales. Walden 3 es una utopía en el sentido positivo, o sea, funciona todo muy bien, excepto que en el último capítulo se convierte en una distopía en el sentido de que el experimento social fracasa, hay una invasión extranjera y acaba con Walden 3. En Walden 2, por ejemplo, sigue siendo positivo. O sea, Walden 2 es una utopía en el sentido clásico de la palabra, y Walden 3 sería más una distopía. Walden 3 ha sido un libro que ha tenido mucho éxito. O sea, está traducido a varios idiomas y ha habido pues muchos análisis, muchas evaluaciones del mismo. Y básicamente tal vez la crítica central que se le ha hecho es que eh, el poder se centra mucho, o sea, es una dictadura, o sea, la gente está condicionada a ser feliz, la gente está condicionada a hacer lo que debe hacer. O sea, el concepto de libertad se va al diablo, eh, mucho más que el concepto de libertad en Skinner, que es bastante especial y bastante interesante de analizar y que no ha sido suficientemente analizado. Entonces, en lugar de interés, el concepto de libertad definitivamente se le acaba. Y los expertos en análisis del comportamiento, en análisis aplicado, insisten mucho en que en un programa de modificación de conducta se debe dar es poder a los participantes y no quitarles el poder. Por ejemplo, que la toma de decisiones la hagan ellos. Aquí la toma de decisiones es una toma de decisiones central, que no valen tres. Entonces esa crítica es bien importante y bien central, bien central. También se ha dicho que es un libro muy contestatario contra los grandes poderes, está muy crítico de los países del primer mundo. Ese no fue el objetivo del libro, pero eso es algo que ha resultado. Y ahí va, el Walden interés está disponible en Internet sin ningún costo y mucha gente lo ha consultado. Yo tengo también un artículo que compara Walden 2 y Walden 3, publicado en la revista Suma Psicológica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, que es bien detallado ese asunto de la comparación entre Walden 2 y Walden 3. Bueno, así será. Yo me acuerdo hablando con Skinner sobre Walden 3. Me acuerdo de ¿Y cuál era su opinión sobre este libro? él era muy neutral en esas cosas. Él era muy neutral. Yo traté de que me diera alguna opinión y realmente no tuve éxito. No, no tuve éxito al respecto.
Además, Skinner no leía español. El libro se publicó en español y solo años después se publicó en inglés. Yo cuando se publicó en español se lo mandé a Skinner y me agradeció, punto final. Y cuando se publicó en inglés también se lo mandé y también me agradeció y punto final. Pero lo que pasa es que ese fue el año en el cual Skinner murió, que fue cuando en el 90, cuando se publicó en inglés. No, Skinner nunca dio la opinión, pero los sucesores de Skinner son los que han hecho esa crítica de que el poder está demasiado centralizado, de que yo estoy tratando de demostrar que solo se puede hacer una sociedad utópica y perfecta, porque eso es lo que ellos querían, hacer una sociedad perfecta, donde todo el mundo fuera feliz, forzando a la gente a ser feliz, forzando a la gente a querer hacer lo que debe hacer. Entonces, eso, igual, eso está muy en Walden 3 y eso ha sido bastante criticado. Pero bueno, de todas maneras, ahí fue una cosa fascinante. Cuál es para el doctor Rubén Ardila la importancia de la psicología y las ciencias del comportamiento en la sociedad? ¿Sabes? Puede beneficiarse mucho de la psicología, eso es un hecho, y nos hemos beneficiado mucho. O sea, en los estudios sobre desarrollo humano, sobre psicología social, sobre delincuencia y sobre comprensión del comportamiento humano. O sea, nosotros necesitamos entendernos a nosotros y entender el mundo en que vivimos y la psicología definitivamente es imprescindible a ese respecto y la psicología ha hecho su parte, yo creo que lo ha hecho bien. Oh, Doctor Rubén, me gustaría preguntarle ahora un poco sobre este tema del reduccionismo en la ciencia. Como usted sabe, yo soy psicóloga y neurocientífica y hace unos años me encontré con un artículo publicado en una revista científica de alto impacto en el 2017, en la revista Neuron, y el artículo llevaba como título La neurociencia necesita el comportamiento, corrigiendo un sesgo reduccionista. Los autores, que eran investigadores de universidades como Johns Hopkins y Max Planck, discutían cómo el refinamiento técnico de la neurociencia y esta búsqueda de la causalidad entre cerebro y comportamiento están llevando a un reduccionismo donde la atención se centra en la manipulación de sistemas neuronales, dejando de lado el comportamiento en sí mismo. La pregunta sería, ¿es posible un reduccionismo en el estudio del comportamiento? ¿Cree usted que la atención al estudio del comportamiento ha disminuido en medio del avance metodológico de la neurociencia y neurotecnología? lo que sucede es que los grandes avances de las neurociencias han ayudado mucho a entender, a dar luces sobre problemas fundamentales de temas muy psicológicos como inteligencia, personalidad, aptitudes, percepción, aprendizaje. Y entonces la psicología necesita integrar esos hallazgos sin ser reduccionista. Yo estoy completamente en desacuerdo con el reduccionismo, o sea, con que el nivel de explicación comportamental sea absorbido por el nivel de explicación neurológico. Yo considero, por ejemplo, que la obra de Bunge que escribimos juntos, Filosofía de la Psicología, es más reduccionista de lo que yo hubiera querido. O sea, sí, hay mucho reduccionismo en ese libro y Bunge siempre insistió en que no era una obra reduccionista, pues no es reduccionista, pero se podría interpretar como tal. Lo que yo considero es las propiedades emergentes. Es un tema complejo de hablar y muy de detalle, pero de todas maneras lo fundamental es que
Los fenómenos de la ciencia se encuentran como en una jerarquía y que hay unos que surgen, que emergen del anterior, pero aportan cosas nuevas. O sea, el nivel físico, el nivel químico, el nivel biológico, el nivel psicológico, el nivel social, dependen cada uno del nivel anterior de explicación, lo presupone. O sea, los fenómenos psicológicos presuponen los fenómenos biológicos. Solo hay fenómenos psicológicos en los seres humanos, en los animales no humanos y en las plantas. Sobre las plantas es algo que hay que estudiar más. Creo que ya se ha empezado a estudiar, pero que hay que investigar más. Y yo pienso que el reduccionismo no va a llevar a ninguna parte. De Bunge no hablamos mucho en esta ocasión, que sería muy interesante también hablar de él y de mis relaciones con Bunge y del libro que escribimos juntos, fue por iniciativa de él, no por iniciativa mía, pero me agradó mucho haberlo hecho. Y el tema del reduccionismo está muy en la columna vertebral de ese libro, que no es reduccionista, pero daría la apariencia de serlo. Entonces, reduccionismo no. Y yo aprovecho, doctor Rubén, para preguntarle, porque Mario Bunge fue un gran filósofo de la ciencia, físico argentino, ¿cómo fue su relación con él y qué tanto él aportó al pensamiento de Rubén Ardila? Pues mire, yo había leído sobre Bunge, no le había escrito, pero he leído sobre Bunge y lo encontré en un congreso internacional de psicología, no de filosofía, sino de psicología. Hicimos buena amistad, lo invité a Colombia en varias ocasiones, siempre vino y siempre fue muy, digamos, muy integrado con las ideas de los colombianos. Aquí en Colombia se había leído mucho a Bunge, comenzando con el librito de la ciencia, su método y su filosofía, que es un libro pequeño que lleva muchos años y que se mantiene perfecta actualidad a pesar de Totalmente. totalmente, sí, se sigue usando y vale la pena seguir usando. Entonces Bunge era una persona bien conocida y aquí dictó varias conferencias, asistió a varios eventos, hizo entrevistas, peleó con la gente. Bunge tenía una capacidad de enemistarse con las personas, pero divertido que no la tenía Eisen ni la tenía Skinner ni ninguno de los otros figurones que yo he conocido, pero a Bush le encantaba enemistarse con la gente y realmente pues sus enemigos habían sido el psicoanálisis, y eso la parapsicología, las pseudociencias, y le encantaba pelear. Uno diría, bueno, esos temas ya estaban caducos. No, no están caducos, eso hay que seguirle, seguirle dando. Entonces fue bien importante. Yo mantuve con él también una comunicación muy fluida hasta el final de su vida. Cuando murió, yo escribí un par de artículos en el periódico en Colombia recordando su memoria. Escribí un pequeñito documento con una necrópolis, con fotografía y todo, y se lo mandé a su hija. Él tiene una hija psicóloga. Bunge tuvo dos matrimonios. Del primero tiene dos varones, del segundo tiene un varón y una hembra. La mujer es psicóloga, se llama Silvia Bunge, y trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Le escribí, me contestó, me dijo perdón, que la mamá y los hermanos habían valorado mucho ese escrito, etcétera, etcétera. Así que
mantuve buena amistad. Después de eso, en los últimos años, yo he recibido algunas críticas, realmente ha sido una nomás, pero importante, en el cual se decía que era como una inconsistencia estar uno de acuerdo con Bunge y con el análisis del comportamiento, que esos eran incompatibles y que era, digamos, era una inconsistencia eh, ponerse uno a tratar de hacer una integración entre eso. O sea, era un regaño, en otras palabras. Y de un estadounidense de origen mexicano, que fue el que hizo eso. Pero eso ha sido una crítica. Pues yo le contesté y le hablé, le escribí, pues, y espero Y algún cuál día es su posición al respecto sobre esa crítica, doctor Rubén? que no tiene razón de ser. O sea, que yo realmente nunca fui reduccionista, valoro cantidad en la neurociencia. Yo tengo un libro de psicología fisiológica que fue texto durante muchos años, como 30 40 años, fue texto, se llama Psicología Fisiológica, que lo fue actualizando para cada edición nueva y que yo creo que ya quedó así, ya no va a cambiar más. Entonces yo valoro mucho las neurociencias, valoro mucho el enfoque neurocientífico y considero que el nivel de explicación para la psicología es el nivel del comportamiento de los organismos. Que hay, por ejemplo, muchos procesos psicológicos que son fundamentalmente psicológicos. Ponle tu introversión, extraversión. Sí. Es muy probable que algún día se encuentre en el cerebro una localización para la introversión y extraversión. Ese tipo de cosas parecen como carentes de sentido, inclusive. O sea, hay un nivel de explicación. Otros fenómenos, la violencia, las actitudes hacia la guerra y la paz, bueno, muchas cosas. eh, Cierto tipo de preferencias son muy psicológicas y no tienen, la biología no tiene mucho que decir ahí, y hay otras en las cuales la biología y la genética y todo tienen mucho que hablar, ¿no? Mucho que decir. Aunque yo creo que se puede hacer una muy buena colaboración recíproca, manteniendo cada uno pues su nivel de explicación. Y yo creo que las neurociencias van a seguir creciendo y creciendo mucho, que realmente son fascinantes. Yo no escribo sobre el tema, pero sí leo sobre el tema. Trato de mantenerme actualizado en eso. Mira, por ejemplo, la diferencia entre sí, el nivel biológico y el nivel psicológico. Ponle tú algo muy conocido que son las neuronas espejo, que tienen que ver con la simpatía, con la capacidad de ponerse uno en los zapatos de los demás. Eso segundo es realmente psicológico. O sea, ser capaz uno de empatizar, de tener empatía con alguien, y eso está asociado con las neuronas espejo. Pero es decir, ¿las neuronas espejo son empatía? No. ¿La empatía son neuronas espejo? No, sino son niveles diferentes de explicación. Son niveles emergentes, como diría Mario Bunge. Sí. Mm. Interesante. Y de acuerdo con esto que nos ha dicho, ¿cuál cree usted que será el papel que tiene y que tendrá el avance de otras disciplinas como la inteligencia artificial, la neurotecnología en el estudio del comportamiento? ¿Cree usted que está cambiando la noción de lo, digamos, psicológico, la incorporación de nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana? Yo creo que la inteligencia artificial tiene mucha influencia en la comprensión de muchos fenómenos psicológicos. El hecho de ser uno capaz de hacer mímicas, hacer
eh, robots, podríamos ponerlo en términos muy simples, que realizan las funciones psicológicas, que toman decisiones. Todo eso es impactante y fascinante. Eso es lo que más se habla ahora. O sea, lo que más lee uno es inteligencia artificial. Y cada libro que se lee o cada artículo científico que se lee sobre inteligencia artificial es más impactante que el otro. Yo estoy leyendo actualmente un libro que se llama Inteligencia Artificial de la perspectiva de la filosofía de una filósofa estadounidense de North Atlantic University cerca de Miami. Y las cosas que analiza esta mujer son realmente impactantes y fascinantes. Volviendo más atrás, en el Congreso Internacional de Psicología de Japón hace unos años, en la sesión inaugural, el principal experto en inteligencia artificial de Japón presentó un doble de sí mismo. Entonces estaba el señor y estaba el robot que hablaba perfecto en inglés, contestaba preguntas de manera razonable, o sea, no preguntas complejas, pero de manera razonable. Y después de ese caso ha habido muchos más. Pues el más conocido es Sofía. Sofía es un robot humanoide que se presentó en las Naciones Unidas, habló de lo que ella pensaba que era la relación entre los robots y los seres humanos, que le dieron nacionalidad en Arabia Saudita. Todas esas cosas son ciencia ficción. O sea, no es imposible, pero no, eso no es imposible. Lo que pasa es que no ha sido como fácil de adaptarnos y de entender bien todo eso. Pero yo tengo la idea de que la inteligencia artificial va a ser muy importante. Hay un autor muy conocido que es Harari, que habla del riesgo de que los robots hagan que los seres humanos nos volvamos irrelevantes, que no sirvamos para nada. Pero Sí, bueno, sí. espero que no tenga razón. Ujú. Creo que esos son los libros de Sapiens y Homo Deus. Ajá. Sí estoy bien de Harari, muy bien. Y esto que dice doctor Rubén Ardila es muy interesante porque realmente muchos de los avances que vemos en salud, por ejemplo, y en diversos campos, comienzan como una ciencia ficción, pero luego, mediante los avances, se convierten en nuestras realidades. Me gustaría preguntarle cómo visualiza usted el futuro de la psicología y de la síntesis experimental del comportamiento que propone en los próximos años. Yo creo que la psicología va a seguir creciendo, va a seguir avanzando, se va a seguir diversificando y va a mantener una columna vertebral como disciplina. O sea, no es que la psicología vaya a desaparecer como disciplina, a pesar de que se siga diversificando y amplificando. Yo le veo pues un excelente futuro. Todos sabemos que la psicología es una de las disciplinas con mayor acogida en las universidades. O sea, que más número de personas quieren estudiar psicología a que la otras cantidades de disciplinas. Yo creo que en buena parte ha sido por la cientificidad que hemos insistido en tener y también por la cantidad de áreas de aplicación. Cuando yo era estudiante nadie hablaba de psicología deportiva, ni de psicología de la paz, ni de nada parecido, y ahora esas son cosas de todos los días en la psicología. Así que yo creo que va a seguir diversificándose, creciendo y manteniendo un gran futuro. Mm.
Doctor Rubén Ardila, ¿cuál sería su mensaje para todos los psicólogos y sobre todo futuros psicólogos que nos escuchan? ¿Cuáles han sido las enseñanzas que Rubén Ardila a lo largo de sus años como psicólogo ha acumulado y que cree que pueden ser útiles para aquellos que comienzan su camino en la psicología y para los que ya somos psicólogos formados? Lo que comentábamos hace rato de que hay que ser estudiantes perpetuos, hay que seguir aprendiendo, ser aprendices eternos. También es importante tener como una actitud de flexibilidad y un poquito también de humildad, pongámoslo así. O sea, ser uno estudioso, saber que las cosas pueden avanzar. No es que todos los años vaya a cambiar las cosas, no es que todo lo que era hace 2 años vaya a dejar de ser importante, van a seguir siendo importantes, pero mantenernos leyendo, estudiando, ser buenos lectores y ser flexibles, saber que se hace camino al andar. Eh, por ejemplo, cuando hace, también dando atrás el rollo, la película, cuando aparece el SIDA, VIH-Sida, en la década del 80, nosotros no teníamos cómo enfrentar un problema de una enfermedad de unos virus que mutaban y que no había forma de solucionarlo y que las muertes eran tantas que se podía haber acabado la humanidad. O sea, cómo manejar ese tipo de cosas. Entonces los psicólogos lo que decidieron fue aplicar los principios psicológicos descubiertos por Clive Rose sobre estadios en relación con la muerte y se aplicó eso y se hizo camino al andar y obviamente este es un problema solucionado, es un problema del pasado, pero los psicólogos tienen mucha capacidad y deben ser un poquito flexibles y no es tan fácil serlo, ¿ok? No es fácil ser flexible y ser humilde. Así es, justo esto me lleva a la última pregunta. Sabemos que Rubén Ardila es más que uno de los grandes representantes de la psicología. Es una persona llena de vivencias personales, con toda una vida ya recorrida. Así que desde su perspectiva y su experiencia muy personal, ¿cuáles cree usted que son las claves que ha encontrado para llevar una vida significativa y de bienestar mental? Yo creo que la vida no tiene más significado que uno le dé a su propia vida. Ese es, uno mismo tiene que encontrar su camino, el sentido de la vida lo tiene que encontrar uno mismo. La relación con los demás también es muy importante, el saber que somos parte de la gran familia de toda la humanidad y también que somos parte del reino biológico de los seres, eh, de los seres, los animales no humanos. Todo ese tipo de cosas son fundamentales. Algo que yo he valorado mucho, por ejemplo, son los viajes, porque los viajes le ayudan a uno a mirar, como obviamente tú que eres una gran viajera, lo sabes, le ayudan a uno a mirar muchas perspectivas que no las tendría acá. O sea, es una cosa altamente gratificante y le muestra la relatividad de muchas cuestiones y todo lo que hay que seguir aprendiendo. O sea, vamos a seguir haciendo camino al andar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubén Ardila, por su presencia, por todos los aportes que le ha hecho a la psicología. Eh, Espero que tenga mucha salud y espero que podamos seguir contando con su presencia y su sabiduría mucho tiempo más, pero igual de cualquier forma ya es una persona inolvidable para todos los psicólogos, para todas las personas que lo seguimos y los psicólogos que vendrán en el futuro.
Así que solo me queda agradecerle por este espacio y espero poder tenerlo muy pronto de nuevo en este espacio. Muchas gracias, ha sido muy amable, ha sido muy agradable compartir contigo este espacio. Muy amable por invitarme. Gracias, doctor Rubén Ardila.